¿Listo, doctor? No sé si ya le apareció la alerta. Ya. Sí, ok. Bueno, pues muy buenas tardes al público que nos acompaña. El día de hoy tenemos como invitado especial en este coloquio, bueno, en esta edición de coloquio, organizado por Sinoma, la doctora Carmen Cortés y el doctor Francisco Patiño. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor José Ángel Cobos Murcia, que nos va a compartir su charla acerca de ingeniería electroquímica, un tema bastante interesante, con cierto grado de complejidad, pero esperemos que el público asistente esté aquí, gustoso de escucharlo como nosotros lo estamos. Doctor, muchas gracias por su participación. Antes de comenzar, me gustaría platicarles un poco acerca de la trayectoria científica y académica de el doctor José Ángel. Presente, bueno, él es técnico de fermentaciones del Cebetis 17 y se tituló como químico farmacéutico biólogo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana y posteriormente obtuvo su doctorado en Ciencias Químicas en la UAM Iztapalapa. Su trayectoria académica destaca por su labor docente en la Universidad Veracruzana y el Instituto Tecnológico de Monterrey, donde imparte las materias de química, análisis químico y fisicoquímica. Laboró para el CONACYT en la primera generación de cátedras CONACYT y actualmente se empeña como profesor investigador en el área académica de Ciencias de la Tierra y Materiales de la UEH, donde imparte las cátedras de Análisis Químico de Materiales y Geoquímica. Eh, También es importante mencionar que el doctor José Ángel es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1, lo cual es una distinción bastante importante en nuestro país. Muchas felicidades, doctor. Le agradecemos Gracias. su tiempo, su participación en esta plática. Esperemos que sea muy enriquecedora para todos los que estamos aquí escuchándolo. Entonces, bueno, sin más que añadir por el momento, le agradezco y le cedo los micrófonos para que pueda comenzar. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada agradecer al CITNOVA, a la doctora Carmen por la invitación y el gran esfuerzo que se está haciendo por hacer que la ciencia mexicana y en particular la hidalguense tome más renombre. Y pues bueno, estas tipo de actividades son definitivamente muy importantes, ya que pues hacemos llegar al público, a la nación, que es la que prácticamente paga por las investigaciones que hacemos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es es muy importante esta actividad. Y pues bueno, si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla. Sí, doctor, adelante. Entonces, un segundito. Y ahí estamos, ¿verdad? Bueno, como comentaban ahorita en la presentación, mi nombre es José Ángel Cobos. El día de hoy les voy a hablar un poquito de ingeniería electroquímica, esta área de la electroquímica que prácticamente es la aplicación de todo lo que conocemos como electroquímica, de los saberes que existen en la electroquímica y su aplicación ya en la industria para poder generar productos, para poder generar nuevos materiales que nos permitan, pues, llevar a cabo la comercialización, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente quisiera yo platicarles un poquito de lo que es la electroquímica. Nosotros en la electroquímica, además de los reactivos químicos comunes que utilizamos de manera tradicional, en la electroquímica además ocupamos un reactivo que es, pues por todos conocidos, que no es más que la electricidad, que es el movimiento de electrones. Estos electrones, desde el punto de vista químico, son los principales reactivos dentro de la reacción. Y pues bueno, vamos a poder llevar a cabo reacciones que son conocidas como reacciones de reducción o reacciones de oxidación. Es importante saber que este tipo de reacciones se van a estar llevando de manera acoplada. En este caso les estoy mostrando una celda electroquímica en la cual estamos llevando a cabo la oxidación del zinc y el depósito electroquímico del cobre mediante la reacción de reducción. Aquellos electrones que se vayan perdiendo de este lado van a empezar a circular por este circuito eléctrico y pues bueno, nos va a mostrar que existe una diferencia de potencial eléctrico, es decir, una
una corriente eléctrica que está pasando, ¿no? De manera similar a como nos pasa con las clavijas, ¿no? Los conectores que tenemos en casa, ¿no? Que podemos medir la corriente eléctrica, el potencial eléctrico, la tensión. Voltaje es un término inadecuado, pero en este caso es tensión eléctrica o potencial eléctrico. Y bueno, este potencial eléctrico nos va a generar una diferencia de potenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber dos distintas energías en cada uno de estos electrodos. Y cada uno de estos electrodos, pues bueno, al haber esa diferencia energética entre ellos, se va a propiciar que se lleven a cabo algunas reacciones. Existen otros tipos de sistemas en los cuales las reacciones suceden de manera espontánea, o bien en aquellos sistemas en los cuales tengamos que imponer el potencial eléctrico. Esto lo vemos principalmente como con las pilas, ¿no? Las pilas, esa diferencia de potencial que se genera provoca que haya un movimiento de los electrones a través del circuito y por lo tanto lo que vamos a tener es un suministro energético a partir de la reacción química que se está llevando. De otra forma, también podemos llevar a cabo la reacción química imponiendo un potencial eléctrico, es decir, el caso contrario, ¿no? Entonces, bueno, de manera general en química nosotros vemos esta reacción, por ejemplo, en este caso, en donde el zinc, eh, como comentábamos hace un momento, se va a oxidar y el cobre se va a reducir, generándonos un cobre metálico, ¿no? En este caso el zinc metálico se va a estar oxidando. Sin embargo, bueno, ¿cómo llevamos de esta reacción, de una reacción química a una reacción electroquímica? Bueno, pues pasamos nuestro electrodo de zinc y nuestro electrodo de cobre y las sales que teníamos aquí las vamos a trabajar como electrolitos. Aquí vamos a colocar un puente salino que lo que va a propiciar es que haya una conductividad eléctrica entre ambas celdas. Cabe destacar que podríamos tener los dos electrodos inmersos en el mismo vaso, pero bueno, se verían otras cosas. Y bueno, una vez que colocamos estos dos electrodos dentro de estos electrolitos, en este caso sulfato de cobre y en este caso el sulfato de zinc, lo que vamos a provocar es que haya esa diferencia de potenciales y los electrones van a migrar de donde haya una mayor abundancia de electrones hacia donde haya menor abundancia, ¿no? Entonces, bueno, con esta energía eléctrica nosotros podemos llevar a cabo un trabajo eléctrico, hablándolo elegantemente, o podríamos decirlo, prender un foco, mover un motor, o cualquier otro dispositivo eléctrico que podamos trabajar, ¿no? Esa diferencia de potenciales, como decíamos, lo vamos a poder medir, que va a estar asociada principalmente a la potencia que tiene una celda electroquímica. Bueno, ya entrando un poquito en lo que es la ingeniería electroquímica, pues bueno, el primer sistema que fue utilizado, que fue ampliamente utilizado fue en 1800, Volta, que fue con el afán de desmitificar lo que Galvani había encontrado, porque Galvani mencionaba que era una energía vital, este potencial, esta energía eléctrica. Pues bueno, Volta no quedó conforme con ello y se dedicó a demostrar que efectivamente no era una energía vital, no era, era en realidad una energía que se generaba a partir de las reacciones químicas, ¿no? Entonces, Volta fue el primero en diseñar su famosa pila de Volta. Posteriormente, bueno, entre los sistemas que se fueron implementando, se desarrolló después la galvanoplastía, que fue la primera industria masiva que se llevó a cabo. Creo que todos en alguna ocasión hemos tenido en las manos una llave que se encuentre recubierta. Todos sabemos que las llaves están fabricadas de bronce, de latón, de bronce principalmente, y bueno, este material es muy blandito, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué se hace? Se recubre con un metal más duro, que en este caso puede ser el zinc, podría ser el níquel, podría ser una mezcla de ambos, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿con qué propósito? Evitar que la pieza de bronce se desgaste con este nuevo material. Este propósito finalmente se llevó a cabo con la intención de mejorar la calidad o las propiedades de los materiales, ¿no? Por otro lado, ya en 1886 se empezaron a instalar los sistemas que se conocen como de cloroálcali, en los cuales, bueno, el principal producto es el cloro y el hidróxido de sodio, que, bueno, a partir de una reacción electroquímica los vamos a estar produciendo, ¿no? Y ya por ahí de 1930 se reportaron los primeros
reportes de electrodiálisis, que es también una técnica en la cual lo que vamos a hacer es imponer otra vez esa energía eléctrica, esa diferencia de potenciales, y lo que va a provocar va a ser el movimiento de sales que van a ser atraídas debido a sus cargas, ya que aquellas cargas, sales que fueran positivas van a ser atraídas hacia el lado negativo, y aquellas que sean negativas van a ser atraídas hacia el lado positivo, ¿no? Entonces, bueno, la historia de la electroquímica y la aplicación de la electroquímica en la industria, en la ingeniería, ya ha sido ampliamente estudiada. Y pues bueno, el primer reporte, el primer libro en el cual encontramos estas definiciones, esta definición tal cual de ingeniería electroquímica fue en Advanced in Electrochemistry and Electrochemical Engineering en 1962 por Carl Wagner. Y bueno, él planteaba que precisamente el alcance que tiene la ingeniería electroquímica está determinada por distintos procesos que se pueden llevar a cabo en la industria. Entre ellos, ya Wagner nos comentaba acerca de la electrorecuperación de metales, de la corrosión, de la electroremediación, las baterías y los recubrimientos metálicos. Y bueno, aquí voy a hacer un breve paréntesis. Nos acaban de aceptar un artículo en el cual hicimos un estudio acerca de la industria electroquímica que tenemos en el país. Y pues bueno, entre los resultados que encontramos de esta búsqueda de análisis de mercado que hicimos aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y que, como les comento, están por publicarnos el artículo ya próximamente, bueno, encontramos que existen 805 empresas, y bueno, pudimos encontrar los registros de 756 domicilios, 754 páginas de internet y 745 teléfonos, ¿no? Eh, bueno, esto es parte también de las actividades que yo hago dentro de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, en la cual soy, bueno, hasta este momento, este año termina mi función como líder de la División de Ingeniería Electroquímica. Y bueno, esta fue alguna de las actividades, ¿no? Ver, sondear cómo se encontraba la ingeniería electroquímica en nuestro país. Y bueno, como pueden observar, tenemos algunos núcleos de crecimiento, principalmente en la frontera, en Nuevo León, que es más que conocido que la industria en Monterrey se encuentra muy desarrollada. Algo que para nosotros fue muy llamativo fue que encontrar que en Guadalajara, en Zapopan, en toda esta región, existe una gran cantidad de empresas electroquímicas, obviamente Estado de México y la Ciudad de México, ¿no? Y otro de los grandes polos que aquí, aunque se ve un poco menos, es el estado de Querétaro. Mucha industria electroquímica se encuentra ahí, y cabe destacar también que ahí se encuentra uno de los centros de investigación más importantes en electroquímica del país, el CIDETEC, y que bueno, ellos han empezado cada vez a desarrollar más todavía esta tecnología en esta región, ¿no? Bueno, podemos ver en este caso cuáles son los municipios que tienen una mayor cantidad de empresas electroquímicas. Guadalajara, la delegación, bueno, ahora la alcaldía Gustavo Amadero, la alcaldía Cuauhtémoc, el municipio de Querétaro, San Luis Potosí, Iztapalapa, Aguascalientes, Azcapotzalco, Tlalnepantla, Álvaro Obregón, Iztacalco y Apodaca. Como comentábamos, bueno, está todo esto centrado principalmente en la zona del Bajío, en la zona centro del país y en la zona fronteriza. Y bueno, a partir de esto llevamos a cabo un análisis también estadístico de esto, y podemos encontrar que existen, por así decirlo, bueno, aquí lo que hicimos fue plantear 4 cuartiles, es decir, aquí solamente logramos encontrar una empresa en estos estados. Realmente el desarrollo electroquímico en estos estados es bastante malo. Continuando con esta otra parte donde podemos encontrar no más de 2 empresas registradas, por ahí nos encontramos nosotros aquí en Hidalgo. Valdría la pena que precisamente el SIGNOVA considerara estimular el desarrollo de la industria electroquímica dentro del estado. Y de ahí tenemos otros estados en los cuales podemos encontrar más de 3, 4 empresas. Bueno, aquí está la frecuencia de 1/3. Y bueno, pues Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis, Tamaulipas, se encuentran dentro de esta zona donde, bueno, se encuentra casi el 75% de la industria electroquímica, ¿no? Y como ya comentábamos, bueno, Coahuila, Puebla, Querétaro, Baja California Norte, Jalisco, Nuevo León, el Estado de México y Ciudad de México
son los estados donde más industria electroquímica estamos encontrando. Y bueno, ¿a qué se centran estas industrias, no? Bueno, principalmente vamos a encontrar el electrodepósito, ¿no? Este electrodepósito, pues si se dan cuenta, estamos hablando de más del 90% de la industria. Esto, como ya comentaba, es la modificación de una superficie con la intención de modificar sus propiedades, ya sean mecánicas, eléctricas o cualquier otra propiedad, ópticas, ¿por qué no? Y con ello es generar un nuevo material que tenga ciertas propiedades, ¿no? Entonces, bueno, aquí la galvanoplastía, como comentábamos, el depósito de zinc, el depósito de otros metales, es la principal industria, ¿no? Seguido después del almacenamiento energético, que en lo particular que estamos hablando de pilas, ¿no? De pilas, de acumuladores. Posteriormente también tenemos el electrowinning. Aquí vale la pena destacar que una de las principales industrias que trabajan esto es Grupo México, por ejemplo. Casi todo el cobre que se recupera es utilizando el electrowinning, ¿no? Y bueno, también tenemos otros proveedores que nos van a estar vendiendo casi todo el material que están consumiendo estas industrias y de manera principal la galvanoplastia. Otro sector que también es muy importante es la electroremediación, principalmente la remediación de efluentes, de contaminantes, y que bueno, muchas industrias han estado empezando a ocupar este tipo de medios para llevar a cabo la remediación de sus aguas, ¿no? Y bueno, finalmente la electrosíntesis, que bueno, es una área que ha sido muy poco explorada en México. Y otra área que no está mencionada aquí es el área de sensores electroquímicos, ¿no? Yo creo que ya todos conocemos los glucómetros, estos donde nada más te picas el dedo, pones el dedo y ya te da el resultado, ¿no? Pues es un método electroquímico. Y pues bueno, desafortunadamente en México no existe una sola empresa que esté desarrollando este tipo de materiales. Afortunadamente, lo que sí podemos decir es que existen muchos grupos los cuales están desarrollando nuevos electrodos, nuevos métodos analíticos para determinar distintos analitos, ya sean en efluentes de carácter biológico, farmacéutico, entre otros, ¿no? Sin embargo, en México aún no tenemos desarrollada esta industria. Si volteamos tantito a California, por ejemplo, o en Bélgica, podríamos encontrar que existen muchas industrias que ya están fabricando este tipo en España incluso, hace aproximadamente 10 años empezó a conocerse una empresa que se llama DropSense, y bueno, esta empresa empezó a desarrollar sensores electroquímicos y al día de hoy pues ya, no, ya es muy conocido y ya sus productos son mucho más conocidos también. Bueno, como comentábamos, entonces la mayor parte de las industrias van a llevar a cabo recubrimientos cromados. Como comentábamos, muchos de ellos fabrican acumuladores o llevan a cabo la fabricación de anodizado de aluminio. También, bueno, en la metalurgia, lo comentábamos en la recuperación de cobre, zinc, plata, entre otros, ¿no? Y bueno, el plateado, que es un sector de la joyería que es muy importante y que también ha tenido gran importancia dentro de la, de la electroquímica y también en el sector, en los sectores económicos, ¿no? Desarrollo de nuevas tecnologías y la producción de síntesis, ¿no? Esto de acuerdo a los productos o servicios que ofrecen las empresas. Y de acuerdo a su giro comercial, bueno, pues nos podemos dar cuenta que casi toda la industria electroquímica está enfocada principalmente al metal mecánico, ¿no? Y de ahí sigue la energía, la minería, ventas, artesanías, orfebrerías, productos y servicios compuestos y escasos tratamientos químicos o electroquímicos en este caso. Entonces, bueno, de manera general, nosotros encontramos como resultado de esta investigación que hicimos del mercado electroquímico nacional, de la electroquímica nacional mexicana, es que la mayoría de la industria se encuentra en el norte, el centro y el bajío del país, ¿no? Las ciudades con mayor industria electroquímica se enfocan principalmente a la metalmecánica. Y bueno, el giro comercial de estas industrias se encuentra casi todo enfocado al recubrimiento de zinc. Eh, ya bueno, se logró, como comentábamos, tener una base de datos con la cual empezar a ponernos en contacto como Sociedad Mexicana de Electroquímica con estas empresas. Apenas estamos empezando a ver qué es posible hacer con ellos.
Y bueno, queda evidente que falta un desarrollo tecnológico en las áreas de síntesis, de electrorrecuperación y remediación, que aunque desde el punto de vista científico en México hay muchos investigadores, muchos grupos de investigación que han desarrollado este tipo de tecnologías, ha sido complicado. Nosotros mismos, como les voy a mostrar más adelante, hemos desarrollado un proceso de recuperación de eh, perdón, un proceso de purificación de caolín, que es una arcilla que se ocupa en muchos sectores industriales y que, bueno, hemos tratado de comercializar esta tecnología y ha sido realmente difícil llevar a cabo esa comercialización, esa transferencia de tecnología, aun cuando ya tenemos patentes y se le ha demostrado a la industria que el proceso incluso es más viable que otros procesos tecnológicos como los magnéticos, ¿no? Y que el equipo les vale 3 millones de pesos y mientras el de nosotros se los estábamos vendiendo en 500,000 pesos, pero bueno, aún así no nos quisieron comprar. Y bueno, la experiencia en la industria, principalmente en galvanoplastia, esto permitiría, para una industria que actualmente ya hace galvanoplastia, podría ser relativamente fácil dar el salto a la producción de síntesis, electrosíntesis de algún nuevo material, o la electrorecuperación metálica de los minerales, o la remediación, o el desarrollo de cualquier otro producto en el cual pudiéramos tener el uso de la electroquímica, ya que ellos ya tienen, para empezar, pues el personal capacitado en procesos electroquímicos y además, bueno, ya tienen un gran avance principalmente con la infraestructura que se requiere, ¿no? También vamos a platicar más adelante. Bueno, de los primeros trabajos que yo hice, bueno, como comentaban, yo estudié en la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba y un tiempo estuve trabajando por allá antes de venirme para acá a Hidalgo. Y bueno, de las cosas que logramos hacer de manera muy sencilla, fue, por ejemplo, un sistema de detección de conductividad de suelos. Como pueden darse cuenta, estábamos ocupando realmente instrumentos y equipos muy sencillos. También estuvimos haciendo degradación de colorantes. Perdón, no sé si se vea el puntero. Sí. Entonces, bueno, y bueno, esto nos dio la posibilidad en ese momento de poder capacitar a muchos ingenieros en la aplicación de la electroquímica y de los cuales también muchos de estos alumnos al día de hoy ya son doctores, de lo cual me siento muy orgulloso de ellos. De hecho, uno de ellos presentó hace unas semanas, Kinnick Luis, fue alumno mío de la licenciatura, alumno mío de la maestría, por aquí no se ve ahorita en las fotos. También tuvimos otros alumnos que no siguieron con la electroquímica, pero bueno, aún así decidieron estudiar posgrados, ¿no? Y bueno, con esto logramos montar varias técnicas analíticas y también varios procesos de electroquímicos para que los alumnos pudieran tener esta experiencia electroquímica y salir a trabajar con estos conocimientos. Y bueno, desde el punto de vista de aplicaciones de la electroquímica, bueno, podríamos estar fabricando antiestáticos. Actualmente se han estado desarrollando nuevos nervios artificiales, como ustedes bien saben, los procesos nerviosos dentro del cuerpo humano están controlados por dos principales conductos. Uno de ellos es químico a partir de la exocitosis de las neuronas hacia otras neuronas y posteriormente esos neurotransmisores impactan sobre la neurona en ciertos sitios activos y esto genera que se genere una diferencia de potencial eléctrico que transmita a través de la neurona, ¿no? Asimismo, las baterías, como ya hemos comentado, todos conocemos perfectamente las baterías, superficies conductoras o superconductoras, también condensadores, protecciones anticorrosivas, sistemas para almacenamiento de datos, recubrimiento para nuevos electrodos o componentes electrónicos, transistores de efecto campo, fluidos electrorreológicos, diodos, materiales ópticos, fotovoltaicos, fotorresistores, sensores adhesivos, entre otros, ¿no? Entonces, todas estas aplicaciones se llevan a cabo utilizando electroquímica, como ya comentábamos. Aquí, nuestro principal reactivo va a ser el electrón. Y bueno, les voy a mostrar algunas de las aplicaciones que nosotros hemos venido haciendo aquí en la universidad. Y bueno, vamos a empezar con la remediación de suelos. Esta remediación de suelos dio origen con el trabajo del doctor Víctor Reyes y la doctora Aurora Veloz.
dio origen a partir de la remediación de suelos y por un símil de cómo se tratan los suelos, se llevó este proceso a la remediación del caolín. Y bueno, como se podrán dar cuenta, aquí tenemos un electrolito y acá tenemos otro electrolito y bueno, vamos a tener esta sección. Y bueno, lo que se va a hacer es imponer un potencial eléctrico entre estos dos electrolitos y eso va a provocar la migración de ciertas especies. Esto sería muy viable para, por ejemplo, la eliminación de plomo o cadmio o cualquier otro metal pesado que se pueda encontrar en suelos contaminados. De igual manera para otras moléculas orgánicas, principalmente aquellas que tienen cargas, ellas también van a poder migrar y van a lograr pasar del suelo contaminado hacia el electrolito que tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, como ya habíamos comentado, tendríamos un electrodo que en este caso es conocido como cátodo, que tiene una carga negativa y un ánodo que tiene una carga positiva. Y bueno, el suelo con cierta humedad va a ser conductor eléctrico y va a provocar que estas especies químicas empiecen a migrar, ¿no? Otra de las características que también se han estado utilizando, bueno, es que estos contaminantes, una vez que lleguen a la superficie del electrodo, que se encuentra inmerso en el electrolito, vayan a reaccionar y se convierten en componentes no contaminantes, ¿no? Pero bueno, ya con recuperarlos en el electrolito ya es bastante, es decir, retirarlos del suelo, ¿no? Y bueno, como les comentaba, esto les generó a los doctores Reyes y Veloz la idea de poder llevar a cabo este proceso de tratamiento de arcillas. Cuando yo llego aquí a Hidalgo me traen como cátedra CONACYT en la primera generación y el proyecto era venir a apoyarles a que estos procesos que ellos habían estado trabajando hasta el momento a nivel de escala piloto, a nivel de escala de banco o a nivel de laboratorio, llevarlos a una transferencia de tecnologías, ¿no? Escalarlos a sistemas mucho más grandes, ¿no? Entonces, bueno, precisamente esto fue uno de los primeros trabajos que hice yo llegando aquí. A mí me tocó elaborar estos equipos, maquinarlos y ensamblar y construir los aparatos, ¿no? También recibimos apoyo de parte de uno de nuestros proveedores, buen amigo, Mario Velázquez, que también nos apoyó. Dentro de las cosas que encontramos aquí o que se habían encontrado los doctores inicialmente es que este electrodo era de plata, porque encontraron que era el mejor material para la eliminación del hierro que se encuentra dentro del caolín y que por ello pasamos de este color rojizo que representa la presencia de hierro dentro del caolín y posteriormente del tratamiento electroquímico generar un caolín que ya no contenga ese hierro, ¿no? Entonces, bueno, el hierro se va a terminar depositando. En estos proyectos, bueno, tuvimos la fortuna de participar, la fortuna de recibir el apoyo de dos doctores actualmente, de estudiantes del doctorado de aquí de Ciencias de Materiales, el doctor Andy Alanelo, uno de ellos, y que bueno, él precisamente evaluó ya a un nivel escala de banco, ¿no? Y bueno, posteriormente ya nos tocó hacer el escalamiento de este proceso a nivel laboratorio y llevarlo ya a un reactor, que en este caso era un reactor de no más de 20 litros. Asimismo, también otra parte importante dentro de la ingeniería electroquímica es la evaluación de las condiciones en las cuales estamos operando los reactores. Y bueno, este artículo nos los acaban de publicar este año, nos los aceptaron y publicaron este año, donde hicimos la evaluación del reactor, como lo pueden ver aquí. Y bueno, posteriormente, después de varios estudios, cambiamos el material del electrodo. También tuvimos que hacer esta parte del estudio de viabilidad económica, ya que el primer electrodo era de plata y en una ocasión nos fuimos al Real a preguntar en cuánto nos costaba un disco de plata de 30 centímetros y regresamos el doctor Reyes y yo espantados de que eran 30,000 pesos, ¿no? Entonces, pues era inviable, ¿no? Nos dimos a la tarea en ese momento de buscar un material que nos permitiera una mayor viabilidad económica desde el punto de vista de la construcción del reactor. Y posteriormente también hicimos la evaluación de las geometrías, ¿no? Desde que yo llego aquí, bueno, nos encontramos con que los electrodos los colocábamos en un costado, ¿no? Y bueno, lo que hicimos inicialmente fue evaluar qué pasaría si estos electrodos se encontraban no solamente en los costados, sino pudiéramos colocar más electrodos y bueno,
Ya aquí no les muestro, pero terminamos colocando los electrodos de manera horizontal, directamente a los electrodos para mejorar la eficiencia de eliminación de hierro. Como se pueden dar cuenta, el hierro se encuentra depositado sobre los discos. Y bueno, aquí precisamente tenemos esta evaluación, esta validación de los resultados que hicimos utilizando simulación, utilizando software computacional. Y bueno, a partir de los resultados del laboratorio, pudimos obtener cuál era la mejor eficiencia, ¿no? Aquí podemos ver la distancia del electrodo desde su centro hasta el extremo normalizado, por eso tenemos aquí un 1. Y bueno, podemos ver que en el azul, que era el electrodo con un arreglo original solamente con dos ánodos en los costados, pues bueno, íbamos a tener una distribución de corriente mejor en la zona externa del electrodo. Sin embargo, si colocábamos, utilizando la misma cantidad de material, si se dan cuenta, yo nada más partí estos dos electrodos y pasamos uno para cada costado. Y entonces con eso observen cómo mejoramos significativamente la distribución de corriente sobre todo el electrodo. Esto se traduce en una mejor recuperación del hierro de contaminante y quitarlo del cablín, ¿no? Bueno, como les comentaba, esta área de la galvanoplastia es una de las áreas más utilizadas en electroquímica. Ya vimos que toda la industria, si no es que toda la industria, casi toda la industria se encuentra enfocada a este tipo de procesos. Entonces, bueno, también llegando por acá nos tocó hacer la instalación de una planta piloto de galvanoplastia. Por ahí en alguna ocasión publiqué una foto en Facebook donde decía yo que ya tenía mi tina de cianuros para echarme un baño. Y bueno, pues teníamos una tina de hasta de 1000 litros. Sin embargo, bueno, como pueden observar aquí, estas tinas son no más de 200 litros. Y bueno, estas tinas nos permiten llevar a cabo estos procesos de depósito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una placa de acero en la cual hicimos un depósito de bronce. ¿Sí es bronce? No, es latón, perdón. Y bueno, aquí la finalidad era, por ejemplo, poder obtener una pieza que tenga un acabado bonito, ¿no? Es el propósito principal del bronce, en este caso del latón, perdón. Bueno, otra de las cosas que hicimos también, que hemos hecho aquí también en la universidad, fue un proyecto en el cual tuvimos la posibilidad de evaluar los depósitos electroquímicos que nosotros estamos generando en la Estación Espacial Internacional, en colaboración con la empresa AEXA y la empresa Alpha Space, que es un spin-off de la NASA, y que bueno, ellos colocaban los distintos materiales en los cuales se encuentra construida la Estación Espacial Internacional en este módulo, el cual es expuesto en el exterior de la Estación Espacial para analizar cuáles son los efectos que tiene la exposición a estas condiciones, ¿no? En las cuales podemos tener microimpactos de meteoritos, podríamos tener radiaciones, elevadas radiaciones, podríamos también tener cambios bruscos de temperatura, ¿no? Y pues bueno, lo que hicimos fue, utilizando un sistema para depósito, depositar distintos materiales, entre ellos el cobre, la plata, el níquel, y bueno, también mandamos una muestra sin ser modificada, ¿no? Y pues bueno, con esto tuvimos la posibilidad de evaluar este tipo de depósitos, que vale la pena mencionar que fueron comerciales, no fueron depósitos nuestros. Sin embargo, bueno, poder desarrollar un protocolo en el cual cualquier persona que quiera hacer una investigación en la estación espacial y evaluar distintos tipos de depósitos, bueno, ya existe el antecedente del que hicimos nosotros y los protocolos que nosotros elaboramos para ello, ¿no? Bueno, también tenemos la electrorecuperación electrolítica. Esta es muy importante, como ya les comentaba yo, la recuperación de cobre es una de las más importantes y principalmente se lleva utilizando este proceso, ¿no? Como les comentaba yo, bueno, podemos observar aquí que aquí tenemos estas lagunas de oxidación en donde se colocan los minerales y generalmente, bueno, en este caso que es cobre, se va a colocar con ácido sulfúrico para generar una lixiviación química y posteriormente ese sulfato de cobre inyectarlo dentro de los reactores electroquímicos y recuperar posteriormente ese cobre, ¿no?
Y bueno, nosotros aquí también hemos hecho desarrollo de electrorecuperación metálica. Y cuando llegué por acá, el doctor Víctor Reyes tenía un proyecto PEI, en el cual también fui partícipe, y lo que hicimos fue desarrollar una patente, un proceso nuevo para la electrorecuperación de manganeso, un material muy importante para la industria aeroespacial y para la fabricación de aluminio. Entonces, bueno, este manganeso, nosotros lo que hicimos fue el desarrollo de un reactor en el cual hubiéramos podido recuperar este metal, ¿no? Por desgracia, hasta la actualidad, bueno, no hemos encontrado una empresa que esté interesada en esta tecnología. Seguimos en pláticas con distintos empresarios, incluso fuera del país, para ver si fuera posible transferirla y poder estar utilizándola, ¿no? Sin embargo, también ya hemos hecho algunos estudios eh, comerciales en los cuales, bueno, por desgracia, el precio, ahora sí que, el cual nos los viene tirando, como se dice vulgarmente en la compraventa, ¿no? Los chinos nos los vienen tirando muy barato, ¿no? Entonces, ya a la hora que nosotros quisiéramos tratar de competir con ese precio, va a ser bastante complicado, ¿no? Yo creo que de momento vamos a tener que esperar a que los chinos acaben su manganeso. Y bueno, dentro de los estudios también que hicimos dentro de ocupamos un sistema que aquí lo definimos como HADE, así se llama la empresa a la cual hicimos el servicio. Bueno, este sistema, aquí por ejemplo analizábamos la distancia entre los electrodos, y bueno, pues nos fuimos obteniendo cuál era la distancia óptima para tener un consumo mínimo de energía, ¿no? Y si comparamos, en este caso el sistema HADE es un sistema en el cual, además de que se utiliza plomo como ánodo, y además de que el sistema no es tan eficiente como podemos ver, en nuestro sistema sí presentaba una mayor eficiencia, ¿no? En este caso estamos manejando los watts hora por gramo recuperado de manganeso, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que nuestro sistema fue mucho más eficiente comparado con los sistemas comerciales, por decirlo de alguna manera, o los más utilizados. Bueno, de la misma forma evaluamos la distancia catódica, ¿no? En los valores de eficiencia y de consumo energético. Y bueno, aquí podemos ver algunas microscopías, micrografías de los depósitos metálicos de manganeso. Y bueno, no es que los presumamos, ¿verdad? Pero sí los presumimos. Tenemos una recuperación del 99,99% de pureza del manganeso utilizando nuestro sistema. Entonces, bueno, este es otro sistema en el cual se ocupa un tambor de disco, un tambor rotatorio, y en el cual, bueno, aquí se va a estar recuperando de manera continua el, el metal que nos interesa recuperar, ¿no? También para ello lo que hicimos nosotros fue hacer el análisis de la transferencia tecnológica, ¿no? Y hacer la evaluación de cuánto nos iba a costar poder implementar un sistema como este. Y bueno, como pueden observar, se llevó a cabo una evaluación eh, de los sistemas y una propuesta de un sistema con el cual poder recuperar, ¿no? Este sistema se encuentra, como podemos ver, un cátodo, un ánodo y una membrana que nos permite la separación de los dos electrolitos. Y bueno, aquí se hizo una extrapolación del sistema. Y bueno, entre las cosas que nos tenemos que dar cuenta es que se van a requerir ciertas fuentes de poder eléctrico, de fuentes de corriente. Y bueno, no son una cosa trivial, no estamos hablando de bastante corriente eléctrica, y por lo tanto, bueno, sí es un sistema importante que considerar dentro de los gastos de instalación. Como comentábamos hace rato también, bueno, es muy importante llevar a cabo la simulación de procesos. En este caso, por ejemplo, aquí se está analizando algo que conocemos como celda Hall, que es una celda analítica que nos permite evaluar las eficiencias de la distribución de corriente en una celda. Y bueno, esto con la finalidad principal de poder establecer que el depósito electroquímico que estamos generando en la punta de este electrodo sea igual que el depósito que tenemos en la punta más externa, ¿no? Entonces, de esta forma, pues, asegurar que los depósitos que estemos llevando a cabo, principalmente ornamentales, sean homogéneos, es decir, que quede parejita la pieza, independientemente de que tenga un círculo o que sea una esfera o lo que fuera, ¿no?
es decir, que la corriente eléctrica pueda llegar a todas las partes que tenemos de nuestra pieza que queremos recubrir. Bueno, como les comentaba también, otra área muy importante dentro de la electroquímica es la síntesis de compuestos orgánicos, que como ya comentaba, aquí en el país es casi nula, no tenemos muy pocas empresas e industrias que se estén enfocando a este sector. Y bueno, ¿qué podemos producir utilizando este tipo de síntesis? Podríamos producir plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, y bueno, tiene una ventaja económica, ya que su instalación y operación es bastante accesible, y asimismo también tenemos que la electroquímica es una química verde, es decir, que son pocos los productos contaminantes que se producen en ella, ¿no? No quiere decir que no se produzcan, pero sin embargo es mucho más controlado, ya que el reactivo principal que nosotros vamos a estar utilizando va a ser el electrón, y entonces, bueno, el electrón yo lo puedo controlar de manera directa, y bueno, no voy a estar gastando electrones de más, ¿no? Y bueno, sus desventajas, el costo de algunos de los electrodos y en algunos casos las membranas de separación, que sí son un poco más costosas. Sin embargo, ambos son instrumentos, bueno, más bien dispositivos que nos van a servir de más de una ocasión. Y bueno, dentro de esta síntesis electroquímica, bueno, por ejemplo, para la producción de compuestos orgánicos, además de que se puede llevar electroquímicamente, bueno, la destilación por arrastre de vapor es una de las técnicas más utilizadas para llevar a cabo la síntesis orgánica, y también tenemos la síntesis por fluidos supercríticos, principalmente con CO2, a partir del enfriamiento del CO2 y su condensación en líquido, y entonces las extracciones o los procesos químicos se llevan a cabo a muy bajas temperaturas. Sin embargo, tanto el arrastre de vapor como los fluidos supercríticos, que al ser técnicas térmicas, ambas involucran mucho costo, ya que enfriar o calentar es muy costoso. Sin embargo, la síntesis electroquímica, como ya comentamos, pues la energía eléctrica que voy a utilizar se ocupa para la reacción, no tanto para subir o bajar las temperaturas, ¿no? Y posteriormente las reacciones. Y bueno, ahora sí que la cerecita del pastel son los reactores electroquímicos, que es justamente el equipo que nos va a permitir llevar a cabo estos procesos, ¿no? Y bueno, existen ya muchos reactores electroquímicos desarrollados, eh, ya muy comunes, muy utilizados, el FM01, por ejemplo. Sin embargo, constantemente estamos desarrollando, digo, estamos muchos grupos en todo el país y en todo el mundo, estamos desarrollando nuevos reactores, analizando nuevas geometrías, analizando nuevas condiciones, nuevos electrolitos, nuevos materiales para electrodos, etcétera, ¿no? Y bueno, otro de los trabajos que hemos estado haciendo aquí, fue que por cierto, una de las personas que nos apoyaron en este trabajo fue la doctora Carmen. Ella, su trabajo de doctorado lo hizo precisamente en la recuperación de IWES, de residuos electrónicos de metales preciosos, ya sea plata, oro, cobre, platino. Y bueno, dentro de los estudios que se hacen, bueno, tenemos que principalmente los desechos de computadoras, celulares, televisiones y los demás dispositivos electrónicos eh, se tratan, se procesan mecánicamente para poder obtener primero los metales en forma de polvo, como podemos observar aquí. Y bueno, dentro de las cosas que hemos hecho es precisamente la caracterización de estos polvos metálicos, y como pueden observar en esta tablita, pues bueno, bueno, depende también del polvo metálico, del origen de ese polvo metálico, pero bueno, podemos encontrar principalmente cobre, níquel, plata, oro, estaño, platino, entre otros, ¿no? Y bueno, utilizando técnicas analíticas como la difracción de rayos X, la espectroscopía acoplada de espectroscopía de masas acoplada a plasma, hubo otros procesos, otros tipos de análisis, podemos obtener esta concentración de metales dentro de estos polvos metálicos, ¿no? También, bueno, vamos a encontrar algunos componentes plásticos, poliméricos, que obviamente se van a encontrar dentro de los desechos electrónicos. Sin embargo, bueno, utilizando procesos mecánicos, es posible separar estos plásticos primero, ¿no? Bueno, dentro de las evaluaciones que hicimos, como comentábamos hace rato, bueno, se busca un diseño bajo consideraciones electroquímicas y hidrodinámicas, y se llevan a cabo precisamente las simulaciones para
poder aproximar las condiciones idóneas para un reactor. Aquí tenemos, por ejemplo, que, bueno, algunas de las condiciones que evaluamos son el potencial eléctrico y la corriente, lo que nos va a generar también tener que estudiar cuáles potenciales eléctricos se van a utilizar, de qué tamaño son los electrodos y sus áreas electroactivas, qué electrolitos soportes vamos a trabajar, el transporte de masa y el tiempo de residencia que va a tener que tener el fluido que estemos inyectando, ¿no? Aquí les mostramos una primera propuesta del reactor que teníamos. Aquí en medio tenemos una membrana, en la parte superior vamos a tener un electrolito, que en este caso es el catolito, un electrodo, y bueno, la electricidad va a poder ser conducida a través de esta membrana, y en la parte inferior colocábamos los polvos metálicos. Aquí vamos a tener una entrada de una disolución, la cual va a arrastrar estos metales electrolizados y posteriormente van a salir por acá arriba. Y bueno, aquí nosotros hemos estado utilizando electrodos que tengan la capacidad de soportar los potenciales anódicos que se están imponiendo, es decir, potenciales de oxidación, y en consecuencia, pues bueno, el electrodo se nos podría descomponer. Sin embargo, hemos estado evaluando distintos materiales que nos puedan soportar estos potenciales y que permitan que los otros metales se oxiden. Entonces, bueno, lo que estuvimos haciendo, por lo tanto, en esta parte fue evaluar las geometrías, evaluar las condiciones de nuevos materiales. El Dynamite es uno de los materiales más utilizados, existen varios tipos. Actualmente también nos acaban de aceptar una publicación en la cual se hizo la evaluación de la construcción del reactor para Kaolin, y bueno, evaluamos la utilización de distintos materiales, Armando, un ingeniero en materiales, alumno nuestro de acá, nos apoyó con esta parte, que además tiene una empresa manufacturera, y bueno, él como trabajo de titulación hizo esta evaluación de los materiales. Ya no nos estamos metiendo con la parte electroquímica aquí ya nos estamos metiendo con la parte mecánica del uso de cómo voy a construir el reactor, ¿no? La parte electroquímica va adentro, pero ya no nos podemos quedar solamente en esta parte de que, sí, ya la electroquímica es lo que me interesa, ¿no? Y la mecánica, pues no me importa, no. Aquí, en este caso, principalmente que, ya que nosotros somos los que estamos haciendo la comercialización de la tecnología, pues tenemos que ofrecerle a nuestros potenciales clientes un sistema, ¿no? Y bueno, hicimos la evaluación de los reactores para evaluar la reacción catódica, para evaluar el proceso de electrorrecuperación metálica, y bueno, como reacción acoplada, aquí lo que teníamos era la evolución de oxígeno, ¿no? Mientras que en esta otra estuvimos evaluando la evolución de hidrógeno. ¿Con qué finalidad? Ya que estas reacciones se van a estar llevando a cabo de manera simultánea, además de que se llevan a cabo las lixiviaciones metálicas. Bueno, otros procesos que podemos llevar a cabo son la regeneración de aguas congénitas. Estas aguas congénitas, un proyecto que hicimos, estaba yo en la Universidad Veracruzana, y una empresa de perforación en Pemex, lo que quería hacer era recuperar estas aguas congénitas que se ocupan para lubricar durante la perforación del pozo. Entonces, bueno, sabemos que tiene un alto contenido de sales, es una problemática por su disposición, y primordialmente lo que se quiere es recuperar estas aguas para su posterior uso nuevamente como lubricante, ¿no? Y existen muchos procesos, el proceso de ósmosis, la acumulación de cargas y polarización, o la termoeléctrica, o utilizando reacciones químicas, ¿no? Utilizando el potencial químico común. Y bueno, la aplicación de la electroquímica, ¿no? Y la electrodiálisis. Entonces, bueno, utilizando este tipo de reactores es posible hacer la electrorecuperación de estas aguas congénitas, ¿no? Podríamos separar, por lo tanto, el contenido de sales, y enviar algunas sales más concentradas hacia una salida de los reactores, y en otras salidas, bueno, sacar estas aguas con la disminución de las sales que fue captando durante el proceso de perforación, ¿no? Y bueno, que aquí se muestra una tabla en la cual podemos ver cómo la concentración, en este caso de cloruro de sodio, dependiendo de los tiempos, van disminuyendo en un proceso electroquímico, ¿no? Y bueno, otro de los procesos que tienen que son más llamativos en la actualidad, pues es la celda combustible, que se ocupa principalmente para llevar a cabo la producción eléctrica, ¿no? Y bueno, estas celdas, como comentábamos, aquí van a ser inyectados sal principalmente, y a partir de las reacciones electroquímicas que se llevan a cabo, bueno, se va a producir
cloro y además se va a poder producir posteriormente electricidad. Existen en la actualidad muchísimos arreglos y muchas geometrías para las celdas de combustible y uno de ellos, que son alternativa para el suministro energético. No nada más estaríamos utilizando energías solares, energías, paneles fotovoltaicos, sino que con esto podemos producir la energía necesaria para que los electrolizadores generen el hidrógeno y posteriormente ese hidrógeno, a partir del oxígeno ambiental, podamos producir energía eléctrica, ¿no? Y bueno, ya existen de manera comercial muchos sistemas, ya muchos también saben que existen automóviles con celda combustible. Como anécdota, hace algunos años que trabajaba yo en TEC de Monterrey, un alumno me llega con una celda combustible una vez, y en México no estaba permitido todavía esa tecnología, ¿no? Y la primera pregunta que le hice fue, ¿de dónde la sacaste? Alumno de TEC de Monterrey, pues obvio me dijo, me la trajeron de Canadá, ¿no? Y les estoy hablando de hace 11 años, ¿no? 12 años. Entonces, bueno, actualmente ya en México ya las tenemos, ya las producimos, entonces ya no es una tecnología fuera de... Y bueno, nosotros aquí en la universidad, uno de los trabajos que hizo uno de nuestros alumnos de doctorado, Miguel González, bueno, con él lo que hicimos fue el desarrollo de este nuevo reactor, en el cual introdujimos ciertos materiales modificados para eficientar el consumo eléctrico, ¿no? Es decir, que tenga yo la misma cantidad de electrólisis del agua, es decir, la producción de hidrógeno y de oxígeno, pero que tenga un consumo energético mínimo, ¿no? Entonces, bueno, esta roja pues consume mucha corriente, me voy a quedar con la rojita que tengo o la verde que tengo acá arriba, ¿no? Que es decir, me está consumiendo menos corriente eléctrica, pero más bien me está consumiendo menos potencia eléctrica y me está produciendo la misma cantidad de gas HHO, o sea, una mezcla de gas hidrógeno-oxígeno. Pues bueno, por mi parte sería todo. Nuevamente les agradezco a los organizadores esta gran oportunidad de compartir lo que estamos haciendo en la universidad. Por aquí les dejo mis datos de contacto. Si alguien estuviese interesado en trabajar en esta parte de electroquímica, bueno, haciéndoles promoción a nuestros programas de posgrado. Tenemos el doctorado en materiales. También hemos estado dirigiendo trabajos en proyectos de programas, ¿cómo se llaman? Eh, Doctorados no tradicionales, sino, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, ahora sí que si alguien estuviera interesado en trabajar con nosotros, aquí tienen nuestros datos, ahí les dejo mi Twitter, síganme, ya no es Twitter, ahora es X. Muchas gracias. No, doctor, muchas gracias a usted. Le reitero el agradecimiento por parte de la doctora Carmen y el del doctor Francisco Patiño. Para nosotros es un honor tener a alguien con su trayectoria explicándonos unos de estos temas tan interesantes. En el chat de Facebook nos hacen llegar saludos. J. Antonio Espitia nos dice saludos al doctor Cobos y a todo el team de electroquímica de la UASH. Y Néstor del Rosario nos dice también saludos, doctor, desde la Facultad de Ciencias Químicas Oficial. Un abrazote para Este, Néstor. Muchas gracias, Néstor. Sí, pues creo que todo el público que nos acompañó el día de hoy. También Lucero CC nos dice, un gusto ser asistente de este tipo de charlas que nos muestran un panorama un poco más amplio de lo que vemos en el aula. Es interesante las diferentes aplicaciones que nos ofrece la ingeniería electroquímica y cómo es que impacta en nuestro día a día. Hay mucho camino por recorrer para poder llevar a una mayor escala este tipo de investigaciones. Y le hace las siguientes preguntas, doctor. ¿Qué propone para impulsar aún más esta área tan importante para la investigación? ¿Y cree que hace falta algo a nivel académico para poder avanzar en los diferentes retos, perdón, que se presentan para impulsar esta área de investigación? Muchas gracias, doctor Cobos. Un gusto escuchar parte de su experiencia como investigador. Gracias. Yo creo que aquí actualmente estamos, académicamente, estamos muy fuertes. Hace poco charlaba yo con un electroquímico, buen amigo chileno, y que invitamos a dar una conferencia por acá en México. Bueno, nos la dio virtual. Y Sí. días después de la charla, me decía, oye, qué bárbaro, habían como 200 personas en la charla, ¿no? Cuando nosotros hacemos aquí un seminario de electroquímica, nos llegan 5 o 10 gatitos, ¿no? Entonces,
en México realmente tenemos un gran desarrollo en la electroquímica. La Sociedad Mexicana de Electroquímica, que se funda por ahí de 1970, da pie a este desarrollo, a empezar a conocerse los grupos de investigación y empiezan a generarse en distintas universidades de todo el país. Académicamente, mm, a lo mejor alguno de mis colegas me lo pueda refutar, algún colega electroquímico, pero somos potencia en México, ¿no? Yo creo que académicamente tenemos mucho conocimiento, tenemos grandes científicos, Senesca, el doctor Ignacio González, el doctor Omar Solorza, por mencionar algunos, ¿no? La lista es bastante grande. Y todos estos científicos han dejado, muchos de ellos profesores nuestros, han dejado muy bien afianzada la electroquímica. Digo, vale la pena mencionarlo, los congresos son muy difíciles, las preguntas son muy complicadas, ¿por qué? Porque lo que queremos es subir el nivel, eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, académicamente no creo que haya ningún problema. El problema que estamos teniendo es económico, es de impulso a la industria. Yo creo que ya todos los grupos en electroquímica en el país tenemos ya ese desarrollo, podríamos darle el respaldo prácticamente cualquiera de nosotros al que quisiera desarrollar una nueva industria electroquímica. Sin embargo, lo que nos está haciendo falta es recursos, lo que nos está haciendo falta es inversión y visión también, ¿no? También hemos estado teniendo la problemática de que los industriales no saben, perdón por la expresión, no saben Sí. cómo se hace investigación. Nosotros llegamos con la propuesta de nuestras tecnologías y nos dicen, es que tu propuesta no está madura. Pues sí, no está madura, necesito que tú me ayudes a terminarla de madurar y o terminarla de comercializar, ¿no? No es posible que nosotros solitos hagamos todo, ¿no? Entonces, no quieren invertir, no quieren gastar en algo que según ellos no les va a servir, cuando en realidad sería muy viable aplicar ese tipo de tecnologías. Claro, doctor, muchas gracias por la respuesta. Seguimos teniendo preguntas en el chat, pero me gustaría aprovechar esta respuesta que usted nos brinda acerca de que, ok, la academia está, según su consideración, bien trabajada y lo que hace falta es, pues, inversión económica por parte de las industrias. Yo tengo una pregunta de su charla. En la parte cuando nos mostraba los mapas donde había cierta inversión del sector industrial en México, pues como hidalguense me fue inevitable notar que en el estado de Hidalgo pues está casi en blanco, o sea, de hecho creo que es cero, ¿no? La, Así es. el índice. ¿Usted a qué considera que se debe que justamente el estado de Hidalgo es, pues ahora sí que está segregado de esta industria electroquímica? Nosotros estuvimos teniendo charlas, como les comentaba yo, en el Caulín, aquí en Hidalgo, parte de Veracruz y Michoacán, hay una empresa muy grande que es la más grande de todo el país. Hemos tenido muchas charlas con ellos, reiteradamente con ellos, ¿no? Es como esa exnovia que sigue preguntándote si quieres regresar con él, y regresan otra vez y les vuelves a decir que no, y regresa otra vez y le vuelves a decir que no, y ahí sigan, ¿no? Pero cuando les dice, es que quiero esto, y te contestan, no, no te voy a dar eso. Pues entonces no. Digo, la última charla que tuvimos con ellos, inicialmente, el primer proyecto que armamos con ellos era un proyecto de $1,000,000 y se que pretendía meter un proyecto Pay. Y a partir de ese $1,000,000 que ellos iban a poner, íbamos a lograr adquirir hasta $3,000,000 para invertir en la construcción de la planta, etcétera, etcétera, a través de un proyecto Pay que actualmente ya no los hay. No le entraron, no quisieron, y no me interesa. Mejor me voy y me compro un aparato que me venden en Estados Unidos que me da un rendimiento del 5% cuando nosotros les damos un rendimiento del 9, del 90, perdón. Entonces, pues, prefieren ir a invertir $3,000,000 allá, pues bueno, que les vaya bien. Entonces, entonces en ese momento volteamos a ver al pequeño sector industrial, a los pequeños empresarios. Hemos estado platicando con algunas empresas chiquititas del sector industrial aquí de Caulineros, y el problema que tienen ellos es que no hay recursos. O sea, por desgracia no tienen el dinero, aunque están interesados. Conocemos más de un pequeño empresario y nos dice, oye, eso estaría muy bueno. Gente que hace, por ejemplo, cerámicos. Estos cerámicos, pues no van a ocupar el caulín rojo, necesitan un caulín blanco. Entonces, dentro del proceso, previo a la utilización de su caulín, podrían blanquearlo
y obviamente comprar caolín colorado es mucho más barato que comprar caolín rojo. Entonces eso disminuiría sus gastos de operación y pues, bueno, tendrían un beneficio económico mayor, ¿no? Entonces, por desgracia, no ha habido inversión, no ha habido, ahorita estamos parados con muchos de los proyectos, que ahora sí que CONACYT o Sinova o cualquier otra de gobierno estén generando. Y bueno, ahorita estamos parados por algunas razones, ¿no? Pero esperemos que en algún momento, y que también hay interés del industrial, ¿no? Porque en cuanto les dices, vamos a meter un proyecto, ay, no, ya no, eso ya no me interesa. Entonces, creo que eso ha sido el problema, ¿no? En cuanto a, digo, también sabemos bien que Pachuca no es una ciudad industrial, que es uno de los pueblos más de mayor crecimiento en el estado. Sagún y Tula, pues no han desarrollado este tipo de industrias tampoco, ¿no? Y en la zona de Tulancingo, hacia el Golfo, en toda esa zona tenemos un montón de caolín y pues bueno, la mayor parte es Colorado y en algún momento casi estamos seguros que sí van a voltearnos a ver. Sí, claro, digo, a lo mejor podríamos manejarlo como una falta de conocimiento de las potenciales bueno, de las potenciales aplicaciones que tendría como los grupos de investigación, las instituciones académicas que desarrollan este tipo de tecnologías y pues a lo mejor las industrias no están conscientes, como bien menciona, prefieren ir a gastar en otro tipo de maquinarias o no esperarse y bueno, al final termina como que ralentizando este proceso de inmersión, ¿no? De la industria electroquímica en la industria en general. Pero bueno, para Sí, eso si me lo sirven. permites, aquí valdría la pena comentar algo y es algo que casi siempre comento. Francia, a principios del siglo pasado, este, se dedicó a empezar a doctorar ingenieros, químicos, a doctorar gente, ¿no? En distintos sectores. Y para 1940 ya habían llenado todas sus universidades de doctores, es decir, ya los doctores eran los que daban las clases en las universidades. Y ahí llega un momento en el que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con los doctores recién egresados? Y entonces empiezan a mandar a todos estos doctores a trabajar en la industria. Y es cuando viene ese florecimiento de la industria francesa, ¿no? Entonces, actualmente en México apenas estamos terminando de llenar las universidades de doctores. Ya se nos empieza a hacer más complicado cada vez una contratación. Y bueno, pues ya empiezan los doctores a voltear hacia la industria, ¿no? Entonces yo creo que 100 años después, pero ya estamos llegando a ese momento, ¿no? Claro, lo importante es llegar. Y bueno, a mí me da mucho gusto que ustedes participen en este tipo de eventos donde se hacen difusión, porque así es como nosotros podemos avanzar, ¿no? O aportar como ese granito de arena en esa transformación que pues claramente creo que nos beneficiaría a todos como, primeramente como mexicanos y como hidalguenses. Doctor, una pregunta más tenemos en el chat de pregunta César Guzmán. Nos dice, doctor, ¿ha tenido algún acercamiento de la electroquímica con sistemas biológicos en procesos microbianos más específicamente? Sí, desarrollamos una tesis de doctorado aquí en la universidad, procesos bioelectroquímicos. En la Universidad Veracruzana también me tocó, aplicar estos proyectos, este proceso. Aquí lo que se aprovecha es el suministro de energía eléctrica a una bacteria para que esa bacteria, de manera natural, ella en su metabolismo, lo que hace es incorporar, a partir de una reacción de degradación de glucosa, por ejemplo, produce, por ejemplo, con una molécula que se llama el GABA, produce un electrón y ese electrón lo utiliza para llevar a cabo un proceso. En cambio, si yo coloco esa bacteria dentro de un sistema que se encuentre polarizado, es decir, que encuentre el electrón nada más para agarrarlo, entonces la cinética de reacción no va a estar dependiente solamente de, este, de la velocidad a la cual la bacteria puede producir su electrón, sino que ya nada más lo va a estar agarrando, ¿no? Entonces sí hemos llevado a cabo estos procesos, son muy complicados, muy difíciles de trabajar, también por ahí se ha trabajado, nosotros no todavía, la pila, utilizando bacterias también en los ánodos. Sin embargo, como les digo, es muy complicado estarlo trabajando. Se requiere de alguien que tenga mucha experiencia y conocimiento de microbiología, del manejo, del proceso de siembra, de crecimiento, de identificación y quién sabe qué tantas cosas más, ¿no? Entonces, precisamente a veces un ingeniero no tiene esa capacidad, ¿no? Necesitamos
por lo general alguien que traiga un conocimiento de ciencias biológicas, ¿no? Y en particular de microbiología. Pero sí los hemos trabajado. Saludos a César también, gracias. Doctor, pues muchas gracias. Me parece que se han terminado las preguntas del chat, pero me gustaría volver a agradecerle en nombre de Sidnova, de las personas que organizan este coloquium y nuevamente la doctora Carmen y el doctor Patiño, le agradecemos mucho su participación, su tiempo en habernos, bueno, su tiempo dedicado en habernos compartido pues esta charla bastante interesante que nos muestra el amplio panorama que tiene el sector electroquímico no solo en México, sino que pues incluso mundialmente. Sin más que añadir, bueno, también Lucero CC comenta muchas gracias a usted, doctor, por la plática que nos acaba de brindar. Gracias, Lucero. Este, pues sí, doctor, sin más que añadir, me gustaría pues acabar más bien preguntarle si tiene algo más que agregar o cómo le gustaría terminar esta pequeña charla para las personas que nos están viendo todavía en la transmisión de Facebook. Bueno, yo terminaría esta charla comentándoles que independientemente de la electroquímica, es muy importante eh, la consideración de los grupos de investigación en las distintas universidades, ¿no? Los industriales, hay que decirlo como es, ¿no? No nos tienen confianza, no nos ven como potencial para aplicar la tecnología, la ciencia. Y creo que hemos estado haciendo muy mal en ese aspecto. Yo creo que tenemos que aprovechar lo que tenemos en México. Un país desarrollado es aquel que aprovecha sus propias tecnologías. Mientras más patentes tengamos nosotros, mientras más tecnologías estemos desarrollando y mientras mayor sea la capacidad de transferirlas, va a ser un mejor desarrollo para el país, para Hidalgo, para Pachuca, para toda nuestra comunidad, ¿no? Y créanme que los científicos que estamos en las universidades estamos con la mejor de con la mejor de las ganas, ¿no? De dar esta respuesta, de dar este apoyo. Nos hemos apoyado muchísimo con los centros estatales, con el Centro Nacional de Investigación de Ciencia del país, que son los que principalmente nos dan recursos para pero ya la industria tiene que empezar a tomar, ahora sí que ese toro por los cuernos, ¿no? Empezar a invertir y obviamente producir sus propias tecnologías, no irse a comprar a los chinos, a los franceses o a los gringos, ¿no? Sería todo. Es cuanto. Claro, sí, muchas gracias, doctor. Esperemos que así sea en un futuro muy cercano, esperemos para nosotros. Muchas gracias, doctor. Mi compañero, bueno, va a terminar la transmisión, pero sin más por el momento le agradezco su participación y bueno, esperemos estar en futuro contacto con ustedes para futuras colaboraciones aquí en Sidnova Claro. y también en las diferentes actividades que vayamos organizando. Muchas gracias.